¿Sabías que hubo un avión en la Segunda Guerra Mundial que costó más que la mismísima bomba atómica? No, no es exageración. El B-29 Superfortress fue el proyecto más caro del conflicto, incluso más que el proyecto Manhattan. Y sí, este gigante de los cielos no solo bombardeó ciudades, sino que también terminó la guerra con 2 explosiones que marcaron el inicio de la era nuclear. Ahora bien, ¿cómo un avión se convirtió en juez y verdugo de un imperio entero? El año es 1940. Europa arde, los cielos rugen en la batalla de Inglaterra, y mientras tanto, en Estados Unidos, los generales empiezan a comprender una verdad incómoda. La próxima guerra no se decidirá en las trincheras, sino a 10.000 metros de altura. Las viejas doctrinas se derrumban, los acorazados son un recuerdo romántico y el futuro pertenece a quien domine el aire. Pero hay un problema: Japón está demasiado lejos. Para derrotarlo se necesita un bombardero que pueda cruzar océanos enteros, cargar toneladas de bombas y regresar como si nada. ¿La clave? La caída de la isla de Iwo Jima y el archipiélago de las Marianas. Las Marianas, situadas a unos 2.500 kilómetros de Tokio, estaban al alcance de los B-29, ya que estaban en condiciones de recorrer 6.000 kilómetros sin reabastecerse de combustible. Podían, por tanto, despegar en las Marianas, bombardear ciudades de Japón y volver a sus bases. Esta es la historia de la ideología, construcción y leyenda del B-29. Los B-17 y B-24 habían demostrado su valentía en los cielos europeos, pero el Pacífico era otra liga. Distancias interminables, islas remotas, objetivos repartidos en un océano que parecían no terminar. Era como pedirle a un maratonista que nadara una piscina olímpica. Simplemente no podían. Así que el Pentágono no pidió, exigió más velocidad, más alcance, más carga. Queremos algo que no exista, un monstruo de acero que lleve la guerra hasta la puerta de Japón y regrese como si nada. Y Boeing, sin pestañear, aceptó el reto. Así nació el ambicioso modelo 345, que pronto sería leyenda, el B-29 Superfortress. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? Para empezar, sus cabinas presurizadas. Suena normal hoy, pero en 1940 era ciencia ficción. Por primera vez, una tripulación podía volar a 10 kilómetros de altura sin máscaras de oxígeno, trabajando como si estuvieran en una oficina en el cielo. Bueno, una oficina llena de cables, armas y sistemas que parecían salidos de una película futurista. Y aquí viene el detalle cinematográfico. Los ingenieros lo probaron llenando la cabina con humo, directamente en la fábrica, para verificar los sistemas de supresión de incendios. ¿Imaginas el susto de los trabajadores? Otra revolución casi increíble para su época fueron sus torretas controladas a distancia. Sí, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos aún confiaban en brújulas y miras ópticas, el B-29 llevaba armas que podían ser disparadas sin que el artillero siquiera las tocara. Cada operador tenía un sistema de periscopios y miras giroscópicas conectadas a un cerebro analógico, un computador primitivo pero brillante, que permitía coordinar varias torretas a la vez. Era como poner a James Bond a pilotar un dron en 1944. Los generales más conservadores fruncían el ceño, juraban que sería un desastre, pero en combate demostró ser una ventaja letal. El problema era que fabricar semejante bestia era un infierno logístico. El B-29 pesaba más de 60 toneladas y tenía una envergadura de 43 metros. Su tren de aterrizaje triciclo retráctil fue diseñado desde cero porque ninguno existente podía con semejante coloso. Para colmo, los motores Wright R3350, que debían darle potencia suficiente, eran tan caprichosos que se incendiaban con una facilidad aterradora. De hecho, un accidente con el prototipo XB-29 casi termina con el proyecto entero. ¿Y qué pasó? Pues que el mismísimo general Hap Arnold intervino y dijo: «Este bombardero debe volar, cueste lo que cueste». Literalmente, porque costó, y no poco. El programa B-29 drenó recursos como ningún otro proyecto aéreo antes. Terminó siendo más caro que el mismísimo proyecto Manhattan, esa empresa secreta que creó la primera bomba atómica. Suena absurdo, ¿no? Pero haz la cuenta. Miles de ingenieros,
Fábricas enteras dedicadas solo a sus piezas, motores que parecían devorar dinero y sistemas que estaban décadas adelantados a su tiempo. Diseñar, probar y construir este coloso del aire fue como levantar una ciudad volante. ¿Qué nos enseña esto? Que las guerras no solo se ganan con valor, sino con presupuestos titánicos y decisiones políticas arriesgadas. Pero Estados Unidos no tenía tiempo. Tras Pearl Harbor, la realidad golpeó fuerte. Japón había creado un perímetro defensivo imposible de romper con armas convencionales. Una invasión directa costaría millones de vidas. Había que saltarse el tablero, literalmente volando sobre él. El B-29 era la carta secreta. Claro, todo esto suena heroico, pero la realidad era un caos. La producción en masa comenzó antes de que el avión terminara de ser probado. Eso significaba que cualquier error debía corregirse sobre la marcha en aviones ya fabricados. Un campo de batalla industrial en sí mismo. Y mientras tanto, los pilotos y tripulaciones recibían entrenamiento especial para aprender a operar en cabinas presurizadas, sobrevivir a temperaturas heladas y manejar sistemas eléctricos que podían fallar en cualquier momento. ¿Un detalle divertido? No había mesas dentro del bombardero. Los informes se escribían en las rodillas, en pleno vuelo. Cuando finalmente entró en servicio, el B-29 cambió las reglas del juego. Los japoneses, que creían estar a salvo por la distancia, descubrieron que no había refugio suficiente. Sus cazas no podían alcanzar la altura de los B-29 sin congelarse. Sus radares eran inútiles y sus defensas antiaéreas quedaban cortas. Japón se encontró desnudo ante una nueva bestia, tanto que incluso le dieron un apodo casi cariñoso: B-san, el señor B. Aunque créeme, no había nada de cariñoso en ver esas alas plateadas sobre tu ciudad. El debut en combate llegó el 15 de junio de 1944 con el ataque a la acería de Yawata. Fue una operación complejísima. Suministros transportados sobre el Himalaya, decenas de bombarderos lanzados, y solo una bomba alcanzó el objetivo. Técnicamente un fracaso, psicológicamente un terremoto. Japón ya no estaba fuera de alcance. Y entonces llegó el plan del general Curtis LeMay. El bombardeo de precisión no funcionaba. La solución: bajar, volar de noche y soltar bombas incendiarias. Tokio ardió en marzo de 1945 con una tormenta de fuego que mató a más de 100.000 personas en una sola noche, más que las que morirían después en Hiroshima. En 5 meses, 60 ciudades japonesas quedaron reducidas a cenizas. El B-29 se había convertido en el arquitecto del infierno. Y claro, llegó el clímax cinematográfico. Agosto de 1945. El Enola Gay y el Boxcar, 2 B-29, lanzaron las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo cambió para siempre. El B-29 no solo fue un bombardero, fue el vehículo que abrió la era nuclear. Pregunta incómoda: ¿fue este avión el verdadero protagonista del final de la Segunda Guerra Mundial, más que la propia bomba? Después de la guerra, la historia del B-29 no terminó. 3 unidades que aterrizaron de emergencia en Vladivostok fueron copiadas hasta el último tornillo por los soviéticos, dando nacimiento al Tupolev Tu-4. ¿Te suena familiar? Sí, fue el inicio de la Guerra Fría. Una rivalidad que se alimentó literalmente del diseño del Superfortress. El B-29 también fue banco de pruebas para todo. Desde el primer avión supersónico, Bell X-1, lanzado desde sus alas, hasta experimentos meteorológicos para estudiar huracanes. Incluso se usó en la Guerra de Corea, aunque allí se encontró con su kriptonita: los cazas a reacción MiG-15, que lo dejaron obsoleto en cuestión de meses. Pero para entonces el legado ya estaba escrito. El B-29 había marcado la transición entre la guerra convencional y la guerra moderna. Fue padre de los bombarderos de la Guerra Fría, abuelo del B-52, y hasta bisabuelo del bombardero furtivo. Una genealogía de acero, fuego y sombras. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede un avión cambiar el curso de la historia? El B-29 lo hizo. Cambió la guerra, cambió la política, cambió la tecnología y, sobre todo, cambió la forma en la que la humanidad se mira a sí misma cuando observa el cielo. Porque desde 1945 ya no podemos ver un avión gigante sin pensar en lo que ese ángel metálico puede traer consigo. Así que la próxima vez que escuches el rugido lejano de un motor,
recuerda que hubo una máquina que costó más que el arma más famosa de la historia y que, con sus alas extendidas, escribió el capítulo más oscuro de la humanidad. El B-29 Super Fortress. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.